La virginidad. ¿Qué es? Y exactamente cómo se pierde. Aquí, en Sex Magnetismo. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Sex Magnetismo, donde ya sabemos que aquí saber es placer. Para quien está llegando de paracaídas aquí en este canal y no me conoce, yo soy Meliar Ibarra, mejor conocida como Mela. Y este espacio aquí es Sex Magnetismo, un lugar para hablar de sexualidad, seducción y sensualidad sin ningún tabú. Tenía la promesa de comenzar a hacer contenidos en portugués, pero este video va a ser también en español porque hay una duda, hay una pregunta que surgió a partir de uno de nuestros videos más visitados, que es el Pepting. Así que esa pregunta fue en español y la voy a responder o voy a basear o voy a desarrollar todo este video en función de aquella inquietud porque sé que es una pregunta recurrente de mucha gente, especialmente los adolescentes, aquellos que quieren iniciarse en una vida sexual y recurren a técnicas de erotismo, aún sin saber que es una técnica como el Pepting. Entonces surge una cantidad de dudas como esta que me dejaron aquí. ¿Se puede perder la virginidad hacer Pepting con ropa? Y mi respuesta fue, ¿qué es exactamente la virginidad para ti? Así que eso depende qué es la virginidad para cada uno de nosotros. Porque la mayoría de la humanidad en diferentes culturas, en diferentes religiones, basan la virginidad en función del himen. Y vamos a comenzar con las definiciones técnicas, anatómicas, científicas y biológicas. En este caso del himen. ¿Qué es el himen? No es más que una membrana fibroelástica que cubre o bordea parcialmente el introito vaginal. ¿Qué es el introito vaginal? Es la entrada de la vagina. Recordando aquí la anatomía del aparato femenino, tenemos toda esta parte externa, es la vulva, y de arriba hacia abajo tenemos que el clítoris, la uretra no, en realidad el meato urinario, porque la uretra es el conducto que lleva el orine desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Entonces, el meato urinario y el introito vaginal, que es esa entrada hacia la vagina, porque la vagina es el otro conducto o el otro canal que tenemos, que es el que conduce desde el exterior del cuerpo hacia el útero de la mujer. Recordando estas partes, el himen se sitúa aquí, él bordea parcialmente. ¿Y por qué digo parcialmente? Y me voy a enfocar en esto. Porque para la mayoría de las personas creen que el himen y la vagina es así, es completamente cerrado y que cualquier cosa que vaya a entrar por acá o que vaya a salir por acá, él necesita tener una perforación para que ocurra una ruptura. Creen que la entrada de la vagina es así, es completamente bloqueada, que es completamente cerrada, y sí existe un himen que es así, y se llama himen imperforado, pero la realidad es que esto es una anomalía anatómica debido a una alteración cromosómica que sucede entre 0,5 y 0,1% de las mujeres y requiere de una cirugía para poder abrir el himen, y esta cirugía se llama himenectomía. Himenectomía, que viene de la composición de la palabra de himen y tomía, que todas las palabras que terminan en tomía refería hacia la medicina, es que quitan algo. Entonces lo quitan ¿por qué? Porque es una anomalía, porque en ese caso pues un himen totalmente cerrado no permitiría la salida de los fluidos del aparato sexual femenino. En ese caso, ¿cómo sería? Pues aquí yo con otro prototipo, porque resulta ser que hay gente que explica con peras con manzanas y yo explico con parchita, o en este caso con maracuyá, que es el nombre más común encontrado en Latinoamérica y especialmente aquí en Brasil. Entonces, himen hay de muchas formas, de muchos tipos, y cuando la
las niñas nacen con el himen imperforado y tienen que hacerle una himenectomía, entonces es con la función de que este himen o esta vagina pueda después segregar o pueda fluir con naturalidad todo lo que es la sangre de la menstruación y los fluidos que en sí que se generan desde el cérvix y todo lo demás. Así es que tiene que suceder de forma natural, o que tiene que ser de forma natural una entrada de una vagina, o sea, un himen que está abierto, que tiene una entrada. ¿Cuál es la función del himen realmente? Pues eso aún no está muy claro. No está definidamente claro cuál es la función. Científicamente o médicamente se ha definido, se ha establecido, se cree todavía que es proteger de microorganismos externos a la niña. Porque cuando se llega a la etapa de la adolescencia es cuando la vagina comienza a segregar o comienza a producir su propia flora bacteriana que la va a proteger de aquellos agentes externos. Entonces, mientras que eso no sucede, se cree que el himen forma parte de ese mecanismo de protección natural. Como la vulva, inicialmente la vulva, que es toda la parte externa del aparato sexual femenino, aún es muy débil, aún es muy frágil, entonces digamos que está el himen allí para cumplir con esa función hasta que la niña entra en la etapa de la pubertad, y ya a partir de ahí el mismo himen comienza a debilitarse, su membrana comienza así a ser menos fuerte. Es como que si en el cuerpo existiera un mensaje en el que, bueno, ya yo estoy generando mi propia flora bacteriana aquí, ya tú no. Entonces el cuerpo deja de fortalecer aquellas áreas. El himen pasa a ser parte de esa lista de más o menos entre unas 15 cosas que el cuerpo tiene que no cumplen ninguna función. Cosas como ¿qué? Cosas como el coxis, cosas como las muelas del juicio, el apéndice, en fin. El cuerpo tiene muchas cosas o elementos en él en sí aún que no tienen ninguna función. ¿Y por qué digo aún? Porque forman parte de ese vestigio de la evolución de la cadena humana. Como bien ya lo dije, pues el himen imperforado es una de las formas de ser o de presentarse la configuración del himen o cabazo, como se dice también aquí en Brasil, que sería, entonces, así como cada mujer tiene una impresión vulvar diferente, inclusive una impresión vaginal diferente, porque el canal vaginal también tiene sus diferencias de mujer a mujer, y así mismo como yo le he reflejado aquí con estas maracuyá, o fruta de la pasión, en tamaños diferentes, cortezas diferentes, espesor de esta membrana de ella diferente, igual es y sucede en el cuerpo de cada ser humano, y especialmente en las mujeres, que hay tantas diferencias, puede variar tanto el área externa como el área interna, y no es diferencia de eso el himen. Hay tantos himens que se ha tipificado más o menos unos 10, o sea, hay unos 10 o más tipos de himen, entre variación del tamaño, la configuración cabazófica o bueno, como se diga, la impresión del cabazo o del himen, cada una es diferente, pero se han agrupado o se han organizado en 3 grupos principales. Entre ellos están los himen esféricos, que son los que contiene o se agrupa la mayoría de los himen que son anular. Anular es aquel que tiene aquella configuración redonda. Están los himen crecientes, que son aquellos que tienen como forma de media luna, que bien pueden ser posterior o anterior. Esto va a depender hacia dónde se ubica la media luna, si en la parte de arriba o la parte de abajo de la configuración allí del himen. Y están también los himen febreados o también los himen festoneados. ¿Qué es eso de festoneado? Bueno, es aquel himen que tiene forma de una flor, que tiene así partecitas. En realidad, esto se llaman las carúnculas del himen. Y las carúnculas son pedazos como de la membrana, como esto que está aquí, otro pedacito que está aquí, otro pedacito. Cuando el himen tiene una ruptura, esos pedazos que quedan o esos pedacitos que quedan aún alrededor del introito vaginal son esas mismas, son las carúnculas del himen, o sea, aquellos residuos que quedaron de la membrana. En algunos introitos el himen se puede borrar simplemente y no quedar con ninguna carúncula. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les he mencionado,
es una membrana que con el tiempo ella se va debilitando y se borra totalmente con la actividad sexual. Y bien, y la importancia, o una de las importancias del himen que ya les hablé, que funcionalmente no es casi que ninguna, porque de hecho lo de la protección cuando son niñas, pues eso todavía está en definición. Y de hecho la configuración de ese himen o del himen de cada niña se hace en el momento en el que ella nace. Cuando se realiza un parto en condiciones en un hospital o todo asistido por un equipo médico, además de estar el ginecobstetra, hay un neonatólogo que es el que recibe después que el ginecobstetra extrae el bebé, bien sea del canal vaginal o bien sea por cesárea, lo pasa para que corte el cordón umbilical y toda la cuenta que ustedes saben ya todo lo que pasa. Se lo pasa a un neonatólogo que es el pediatra especialista en ese momento, los bebés que están naciendo. Entonces ahí le hacen toda la limpieza y no sé qué, y le hacen una revisión del introito vaginal para saber si las niñas tienen así himen imperforado, para saber si van a meritar en el futuro, o en el futuro no, en lo inmediato también, una himectomía, porque esto pues definitivamente puede generar problemas muy serios, ya que no hay salida de ese fluido menstrual. Entonces se acumula todo eso en el canal vaginal y de hecho se retrocede parte de ese fluido, de esa sangre, hacia el mismo útero, causando unas infecciones horribles, causando una coagulación de toda esa sangre por todo ese tiempo que está allí retenida, que causa unos horribles dolores abdominales, y también el dolor se irradia hacia la parte lumbar, hacia la parte trasera de la espalda. Entonces allí el neonatólogo es el que valida si la niña tiene himen o si está, qué tipo de himen tiene o si está imperforado. Culturalmente, pues bien, todo el mundo cree que los himen son así. La gran mayoría de la gente cree que el himen es así y se ha asociado a un himen así con la virginidad. Porque para la sociedad el himen es la demostración de que la mujer... yo voy a parar aquí porque si yo sigo hablando de esto voy a comenzar a militar y no quiero eso, no quiero comenzar a pelear por aquí por YouTube, porque para mí la mujer no tiene que demostrar absolutamente nada. Pero resulta ser que, bueno, hay religiones y hay culturas que tienen esto, y yo respeto cada cultura y yo respeto cada religión, pero hasta el punto en el que sus preceptos no respetan a las personas. Y eso es el caso con el himen en la mujer. ¿Por qué? Porque es tomado como un sello de garantía de que la mujer no ha tenido sexo, no ha tenido actividad sexual, es completamente pura, virginal, y esto es una completa ignorancia, además de una completa injusticia. ¿Por qué? Porque hay niñas que nacen sin himen, y esto también se debe a una alteración cromosómica que se llama agenesia del himen, es decir, inexistencia del himen. Sucede en cada una de 1000 mujeres, lo cual es bastante, y eso es uno de los datos que evidencia lo que ya les mencioné, de que es una de las partes del cuerpo que no tiene ninguna función y que poco a poco va desapareciendo. ¿Por qué es una evidencia? Porque en la medida que van naciendo más personas sin ese elemento o con un elemento, demuestra la evolución de la cadena humana. Entonces esto demuestra que ya el himen no tiene mucha función porque el ser humano ahora utiliza ropa. Entonces la entrada o el paso de microorganismos hacia el área interna de la vagina no es tan probable. Y el cuerpo lo va entendiendo así con el paso del tiempo. Ahora, el himen sí puede ser, o sí es importante para medir o determinar algunas cosas como el abuso infantil. Entonces, el himen o parte del himen y de las señales que él arroja, ahí es un instrumento de medición de ese maltrato que pueden sufrir las niñas. No es la pérdida de un tejido, no es la pérdida de una membrana lo que determina la virginidad en una mujer. Lo que determina la virginidad en una mujer, o en realidad en una persona, es
un estado mental de inocencia sexual, y yo le agregaría también corporal. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que para cubrirse de todos estos temas religiosos y culturales de la pérdida del himen, entonces deciden, no, yo voy a tener sexo anal, yo voy a tener sexo oral y así yo sigo siendo virgen. No, no eres virgen, no eres virgen por recurrir a otras prácticas sexuales, por tener el himen. Eso es una fantasía, porque, o sea, ya dentro de ciertas prácticas sexuales, su mismo nombre lo dice, de hecho, sexo oral, está participando la boca, está participando tu boca o la boca de otra persona en tus genitales, y ahí es sexo mismo. Se llega a un orgasmo, se llega a niveles de placer, se llega a niveles de deseo. Entonces ya ahí no hay inocencia mental con relación a la sexualidad. Ya ahí eres una persona sexualmente activa. El hecho de que no tenga penetración vaginal no quiere decir que seas virgen. Entonces, la virginidad se puede perder con o sin la ropa. No es muy probable que se pierda con la ropa, porque también podemos entrar a definir otras categorías de himen como el himen complaciente, inclusive himen complaciente hasta con la misma penetración. ¿Por qué? Porque estos son himen que son muy elásticos y ellos permiten, digamos, la entrada de, bueno, en este caso ella no vuelve a ser como estaba, pero en el caso de que ellos gimen, ellos vuelven a quedar cerrados, se vuelven a cerrarse y permiten la penetración de objetos, de dedos, de pene y de todo lo demás. Se abre y después él vuelve a cerrarse. Por eso es que se le llaman himen complacientes, porque ellos tienen esa característica de elasticidad, como elástica puede ser una persona en cualquier parte de su cuerpo, personas que viran el dedo para acá y les llega hasta atrás totalmente, porque son hiperplácidas. Esa es una condición muscular que nos permite ser tan elástico como querramos ser. Y ante esa presión de la sociedad, de las religiones, de mantener el himen como una señal de cosa casta, pura y virginal hasta el matrimonio, muchas mujeres que han tenido relaciones sexuales vaginales, entonces llegan a tomar medidas con la persona que se vayan a casar, que seguramente es distinto con la que ya han tenido relaciones sexuales, a otra de las siguientes cirugías que tienen relación con el himen, que es la himenoplastia. Y esta cirugía, así como bien aquella era de himentomía, de quitar, aquí es himentoplastia, plastia de restaurar. Así como la mayoría de los términos de cirugía plástica tienen ese nombre con esa terminación, es por eso mismo, es de restaurar la configuración del himen. Es un procedimiento quirúrgico que dura entre unos 40, 60 minutos, consiste en restaurar, coser el himen, siempre dejando una pequeña abertura para que pueda salir los fluidos menstruales. Hay mujeres que, como les mencioné, el himen queda totalmente borrado, no quedan ninguna carúnculas que puedan, digamos, unir, coser. Se especula, no es una información que valide totalmente, pero que se extrae parte del tejido de las mejillas, del tejido externo, porque como es una mucosa, la boca, al igual que es una mucosa, los genitales femeninos, entonces se restablecen, digamos, el tejido con parte de este otro tejido. Cuando no hay nada que coser, entonces se hace una implantación de tejidos similares de partes del cuerpo. El otro gran mito en relación al himen es que toda mujer cuando tiene una ruptura de himen sangra, y esa es la validación de que ella es pura y virginal en el momento de su primera vez. No todos los himen sangran. De hecho, es un pequeño porcentaje de las mujeres que sangran con la ruptura de su himen. Y precisamente ahí es donde yo les mencionaba que es de mucha ignorancia y de mucha injusticia validar el hecho de que una mujer sea virgen por el hecho de que su himen sangra. Y la persona que me consultó, que me hizo esta pregunta, me confesó que ella es de religión, ella forma parte, sí, de la religión, de la cultura de ser gitanos, y yo la comprendo perfectamente bien porque vengo de ascendencia árabe, y en el mundo árabe también se tiene eso. De hecho, hay algo que se llama en el momento de noche de nupcias, la mancha
roja. La mancha roja porque los recién casados colocan unas sábanas blancas en la cama, sobre la cama, y se espera que se manche la sábana con esa primera penetración del hombre a la mujer. Entonces, ¿qué pasa, pobrecitas las mujeres que no sangran con esa ruptura, con esa primera vez, o que no duele? Porque ese es el segundo mito del himen. Toda primera vez cuando se va a perder la virginidad por ruptura del himen, tiene que doler. No, no tiene que doler. Es una membrana, es fibroelástica. Ella no tiene músculos fibras musculares que ejerzan demasiada fuerza y resistencia como para que tenga que doler. Realmente lo que duele es la contracción que generan los músculos del suelo pélvico, y esto sucede ¿por qué? Por la misma ansiedad, por el mismo miedo de que es su primera vez, y entonces el sistema autónomo simpático genera toda una cantidad de pensamientos sexonegativos que hacen que la mujer se estrese y contraiga los músculos del suelo pélvico, evitando la penetración. No es el himen en sí el que duele cuando él es abierto, es todos esos músculos que están alrededor de la entrada de la vagina. Y finalmente, como dato curioso, porque siempre me gusta dejarles un dato curioso, es que el himen no es solamente una parte, una membrana que existe en la especie humana. Son muchos los animales que tienen, o son varios mamíferos los que tienen himen, entre ellos todos los que son camélidos, que entre ellos entran los camellos, las alpacas, las llamas, también los chimpancés y varios primates, los lémures, los bovinos, es decir, las vacas, elefantes, los equinos, entre ellas las yeguas, las hienas, los manatíes, y los odontocetos, que son aquel tipo de ballenas que tienen dientes. Y además de eso también las ratas. Así que, como comentario aquí súper rata, aquella mujer que le diga, no, que ya tú no eres virgen porque tú no tienes himen, entonces usted dígale, bueno, búscate una rata, tan simple como eso. Si tú quieres una virgen con himen intacto totalmente, van por ahí. Otro de los datos es que existen países en el mundo que veneran la virginidad a través del himen, pero hay otros que no. Y de hecho existe el oficio de ser, en esos países, digamos así, algo así como desvirginador. Es decir, su función, su trabajo es quitar el himen a aquellas mujeres que aún lo poseen y que ya ellas lleguen al casamiento sin esta membrana en su introito vaginal. Finalmente quiero darle un saludo y un gran abrazo a mi amiga Jacqueline Trump, que ella siempre me sigue y siempre deja un dedito arriba, un super like para mí en todos y cada uno de los videos, y ella me comenta, y quiero mandarle todo mi cariño a ella a través de aquí. Ella está en Venezuela, ella es una paisana de mi ciudad natal, Puerto Cabello, así que quiero mandarle un gran saludo. Y todas esas personas que les gustó este video, déjame like, ya ustedes saben todo el cuento. Déjame like, comparte, si todavía no te has suscrito y no formas parte de esta comunidad magnética, hazlo ya, activa ahí la campanita de notificações y yo siempre lo voy a estar esperando aqui. E vocês também, não esqueça, se inscreva e deixe também joguinho para mim. Calma aí, povo, eu já vou começar a fazer meus conteúdos em português, mas eu sei que muito do que eu falo aqui dá para entender, assim que acompanha a gente, tá? Um beijo, não esqueça, saber é prazer.